Aquí hay casas de más de 1 millón de euros. Y sin embargo, un trocito de esta montaña es nuestro. Pagamos por él menos de lo que cuesta un coche usado. Y aún así, no sé si hicimos bien. Te enseñaré, porque nadie lo quiso antes. Soy Alex. Vivo aquí dentro de 15 metros cuadrados. Una cama, un baño y mucho cielo libre. Jamás quise hipotecas, ni alquileres que engullen medio sueldo. La idea era muy simple. Construyo el contenedor en terreno que no es mío y cuando pueda lo muevo a un terreno rústico baratito que pueda permitirme. Y así sigo tranquilo. En mi cabeza, la palabra urbano equivalía a imposible. Yo aquí soy feliz. Hasta que Ana me miró y dijo, ¿vivimos juntos? Yo no iba a meterla en una caja contenedor diminuta para toda la vida, pero tampoco pensaba condenarnos bajo un falso techo de alquiler. Tenía que hacer algo. Visitamos rústicos con casas en ruinas, pero aunque a Ana y a mí nos encantó, no era posible comprar esta ruina por 300.000 euros. Urbanos relativamente económicos, pero al lado de la autovía que escuchas el tráfico a todas horas. Eso no es paz. Adosados ruinosos y sin jardín para el perro. Pisos minúsculos de 45 metros cuadrados y por reformar, en plena urbe. Incluso busqué locales sin ventanas para transformar en vivienda, o infravivienda. Y por fin encontramos el terreno perfecto. Y en el banco repetían lo mismo, aval. Y para terrenos no hay hipoteca. Pida un préstamo personal y luego ya veremos. Pero yo no tengo aval. Y si me endeudo con el terreno, ya no me permite endeudarme más ni pedir hipoteca. No tiene sentido. Cada domingo volvíamos al contenedor pensando, esto no existe para nosotros. Y así pasaron 2 años. Cuarta vez que venía. El anuncio ponía no urbanizable, pero costaba 19.500 euros. Me dije, aunque sea para colocar el contenedor clandestino, yo quiero estas vistas. Buenas, llamo por la parcela número 428. Claro, pero te aviso, ahí no se puede edificar nada. Ahí empezó el modo detective. Si el color es amarillo, es igual a rústico. Si es rosa, es igual a urbano. El nuestro era un rosa pálido tirando a óxido. Catastro, Google Earth, llamadas al ayuntamiento, nueva ley 2020. Si la urbanización no está recepcionada, aunque sea terreno urbano, no dan licencia para construir. Parecía un laberinto, pero nadie me decía un no rotundo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? He revisado y la fachada mínima puede ser el único problema. Pedí el certificado urbanístico, 50 euros y paciencia. Cuando por fin llegó, la palabra urbano estaba allí, en negro sobre blanco. Envié la foto a mi arquitecto. Y su respuesta fue positiva. Te llamaba por el terreno en Roca de Malvet. Alex, sí. Hay una persona interesada antes que tú. Mira, Karen, no te voy a negociar ni 1 euro. Simplemente quiero ser el primero en firmar. Dame unas horas, esta tarde te llamo. Alex, la otra parte interesada lo piensa demasiado. ¡Felicidades! ¡Es tuyo! Solo 4 días más tarde llegamos a la notaría. Notario, apoderado del fondo, Karen y nosotros. El fondo lo deja en 15.000 euros, pero la inmobiliaria se lleva 4.500 euros por tramitar una venta que nadie quería. 4.500 euros de comisión masiva. Hacienda añadirá un 10% de ITP porque, sorpresa, el Estado siempre gana. 1.500 euros de impuestos, 1.000 euros de escrituras
22.000 euros en total. Más de lo que he tenido en mi cuenta jamás. El terreno son 800 metros cuadrados, pero es pura pendiente. En el próximo vídeo desbrozaremos. Luego vendrá el topógrafo para decidir cuántos metros de roca debemos arrancar. En esta esquina irá el contenedor estudio. Arriba, la casa que aún ni he dibujado. Construiremos una casa de contenedores, ladrillo o madera. ¿Qué te gustaría ver? Te leo en comentarios. Si has llegado hasta aquí, gracias. Este vídeo realmente es para mí, para recordar el punto de partida cuando lleguen esos días duros de obra. No prometo fuegos artificiales, sino barro bajo las uñas y errores caros de los cuales podrás aprender o evitar. Suscríbete y tráete guantes, que el monte no se va a limpiar solo. Y si piensas iniciar en el mundo de la construcción, Construye con Contenedores, mi libro, tiene todos los secretos que necesitas.